Hola, ¿cómo están? Esta sesión vamos a trabajar un tema relevante, ¿no? Para el proceso en el que ustedes están. Mis temores para lo que se viene, así es el nombre de la sesión número 3, ¿cierto? Ustedes ya trabajaron como en cuanto a las expectativas, desde el optimismo, ¿no? En la sesión anterior. Pero junto con eso, muchas veces cuando tenemos estas expectativas de lo que se viene, también van a aparecer ciertos temores, ciertas preocupaciones, ¿no? Como un proceso normal dentro de lo que ustedes viven. Entonces, hoy día la idea va a ser poder identificar y que vamos reflexionando sobre esos temores asociados, ¿cierto?, a la transición de la vida postsecundaria. Comenzar a reconocer algunas estrategias también que nos permitan ir afrontando estos temores y preocupaciones que van a ir apareciendo, ¿sí? Obviamente, como siempre, vamos a partir activando, ¿no? La temática a partir de nuestras propias experiencias, ¿cierto? Entonces, aquí les invito a pensar cuáles son los temores, las preocupaciones que ustedes tienen respecto a lo que viene después de salir de cuarto medio, de salir del liceo. ¿Hay algo que te está generando más inquietud, miedo o preocupación, como decía, al pensar en tu vida después del liceo? Aquí van a ir respondiendo, ¿cierto?, de manera interna, ¿no? Eh, para compartirlo lo vamos a transmitir a través de gestos, emojis también puede ser. Junto con esa reflexión, vamos a ir al tiro entrando de lleno, ¿no? En estrategia. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Qué lo provoca? Es importante reflexionarlo, ¿no? ¿Qué podría pasar a raíz de ese temor y las emociones que ahí aparecen? Por ejemplo, me preocupa no poder con la exigencia académica de la universidad. ¿Y qué provoca ese temor? Podría ser tal vez pensar en que la universidad va a ser mucho más difícil que el colegio. ¿Mm? ¿Y ahí qué emoción podría aparecer? El miedo, la ansiedad, a veces frustración, sentirse más inseguro, son las emociones que podrían aparecer. La idea es que esta sea una actividad de introspección y de reconocimiento emocional también. Y de manera grupal, ahora que ya definimos, ya tenemos en la mente algunos temores, entonces podemos empezar a compartir esta reflexión, a veces en una conversación, ¿no? Con alguien de confianza o en tu propia reflexión más interna. Por ejemplo, pensar este temor es propiamente mío y cómo yo me siento en cuanto a mis habilidades, como un temor más personal, ¿no? Académico, cuando nos referimos en el ejemplo anterior, como son las exigencias que va a tener la universidad distintas a la del colegio. Social, por ejemplo, cómo yo me voy a insertar si tengo más dificultades para hacer amigos, ¿no? Soy más tímido, tímida, cómo voy a enfrentar este nuevo nexo social que se hace dentro de este nuevo contexto. O económico, también surgen hoy día preocupaciones que van en torno a cómo voy a financiar, por ejemplo, una carrera universitaria o en un instituto, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, identificar algún tipo de temor en estas características, ¿ya? Como un análisis que pueden hacer no solos, sino que conversar de ese temor también les va a ayudar a ir como ajustando, ¿cierto? Ir entendiendo estas preocupaciones que ustedes tienen. Ahora, importante, ¿cierto?, conversarlo, compartirlo, porque es parte del proceso. Siempre decimos, ¿no? Esta incertidumbre, los temores, las dudas, cuestionamientos aparecen generalmente cuando hay algún cambio hacia un nuevo contexto. El miedo a lo desconocido, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones. Eh, es parte de la etapa de egreso de enseñanza y media y la transición hacia nuevos contextos, ¿no? Como la educación superior o tal vez un propio trabajo, ¿no? Vamos a tener que ser más autónomos. En el fondo van a cambiar exigencias, tanto académicas como a lo mejor laborales, nuevas formas de relacionarte socialmente también, ¿cierto? Que ya no está mermado por el contexto educacional propiamente tal, sino que también dentro de tus intereses, no sé, el deporte y la música, etcétera,
vas a tener nuevas formas de relacionarte con personas y también con las autoridades, cómo me relaciono con profesores, con jefaturas, ¿no? Ahí aparecen nuevas formas. Una mayor responsabilidad personal también, claro, porque ya no vamos a cumplir los horarios no establecidos del colegio y me van a regular eso, sino que va a ser de mi responsabilidad dar cumplimiento a ello, así como a la exigencia académica u otras, ¿ya? Y algo que llama la atención es la preocupación porque esta decisión, yo digo, va a impactar en mi futuro. Y los adultos tendemos mucho a decir es una decisión que, que es relevante para lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Con tu futuro. Sin embargo, diríamos aquí es una de las grandes decisiones, es un primer paso, pero no define completamente tu futuro, no define tu futuro. Eh, entonces, pensar en que va a tener impacto en el futuro, sí, pero es un primer paso también para ese futuro que queremos, para esa vida que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, es importante. Sin embargo, la vida tiene, hemos dicho, ¿no? Muchos caminos, mucho recorrido, ¿no? A veces me tengo que ir ajustando y justamente yo creo que de eso se trata. Esto de ir abordando los temores, ¿no? Como en el camino van surgiendo temores, incertidumbres, y uno las va afrontando para poder seguirse superando, ¿no? Seguir avanzando en este gran proyecto que cada uno tiene, ¿sí? Bueno, en resumen, hasta ahora, sentir temor no es un problema, ¿no? Sino que es una señal de que estamos frente a algo importante y nuevo. Es decir, sientes preocupación por algo que realmente te importa y también por un escenario nuevo. Por lo tanto, vamos a cambiar la perspectiva de ver el temor como algo completamente negativo y vamos a decir, bueno, estoy abierto a posibilidades, ¿no? Sobre mi futuro, porque esto es importante para mí. Enfrentar situaciones nuevas no solo va a ser ciertos aprendizajes académicos, sino que también sociales o para la vida, porque de eso se trata la vida también, ¿no? De ir enfrentando y sorteando estos desafíos, ¿sí? Bueno, no todos los temores son iguales, ¿ya? Es importante reconocer, ¿cierto?, que los temores tienen una función que nos protege, ¿sí? Y como nos protege, nos va a intentar anticipar cosas, anticipar riesgos, como dice ahí, a ver, prepararnos para enfrentar estos nuevos desafíos, no ir, ¿cierto?, sin saber nadar y tirarme a la piscina, ¿no? Ir de a poco, tal vez. Primero aprendo a flotar, ¿no? Entonces me va ayudando a ordenar, a organizarme, ¿no? Y en eso voy a tener que activar recursos personales. Decíamos, el temor es funcional, sí. Me alerta y me prepara. Pero aquí surge la dualidad del miedo, ¿cierto? Que finalmente es o me paraliza, me bloqueo y me limito, o voy a tomar esta tonalidad más funcional para poder prepararme y enfrentar nuevos desafíos. Yo creo que esta es una primera gran decisión cuando decimos ya, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿No? Me voy a paralizar y no voy a rendir la paz porque me da miedo que me vaya mal, o voy a tomar un preuniversitario porque siento que me falta desarrollar eh, algunos conocimientos para que me vaya mejor. Entonces, este es un momento bien decidor en cuanto a los temores, ¿no? Ahora, cuando yo decía no todos los temores son iguales, vamos aquí a definir algunos, ¿no? Hay temores que son reales, es decir, que se relacionan con situaciones que son posibles y que son concretas. Por ejemplo, tener una dificultad económica para financiar la carrera, ¿ya? Em, Cuando es anticipatorio, es algo que todavía no ocurre, pero nos preocupa, como imaginarnos algo que podría ocurrir, ¿no? Cuando yo vaya el primer día al trabajo, la universidad, me va a costar entablar dinámicas más sociales, me va a costar hacer amistades, me va a costar integrarme, podría decir, ¿no? Pero es exagerado si yo digo nadie me va a hablar, no voy a poder, ¿no? Estoy anticipándome a algo, pero también estoy siendo exagerado con un escenario
que como dice abajo, podría ser irreal. O sea, no hay ninguna evidencia que diga que eso va a ser así. Por lo tanto, ahí, además de exagerado, este temor sería irreal, ¿no? Eh, que no existe una evidencia de lo que nos imaginamos que va a ocurrir, ¿ya? Entonces aquí vale preguntarse, ¿lo que estoy pensando está ocurriendo realmente? ¿Lo estoy imaginando? ¿Estoy anticipando de lo que podría suceder? Y si estoy anticipando, ¿estoy siendo irreal? ¿Estoy siendo exagerado, exagerada? Otra pregunta que también te puede ir ayudando, ¿no? Para ir definiendo este temor. Bueno, todos los seres humanos tenemos distintas formas de actuar ante dificultades, en este caso ante temores, ¿no? Hay quienes les resulta muy fácil al tiro buscar soluciones, ¿sí? Em, Eso de realizar acciones concretas para buscar soluciones es un afrontamiento bien activo, ya que lo vemos desde lo más positivo, ¿no? Em, Buscar soluciones. Pero también yo podría evitarlo y decir, ay, yo no voy a hablar de esto porque esto me duele, me hace llorar, entonces mejor no hablo, lo dejo, lo bloqueo ahí un tiempo, ¿cierto? Lo evito lo más posible, no pienso en ello, no hablo de eso, lo evito. ¿M? Busco escapar. Eso es lo que hace el evitativo, ¿no? Busca escapar de esto. Em, pero el también puede ser no hacer nada. Ahí aparece el estilo pasivo. No hacer frente a la situación. Tampoco lo evitas, pero no haces nada, ¿no? Si le tienes miedo a la paz, no te preparas tampoco. Pero también hablas de eso, hoy sí, le tengo miedo a la paz, pero no haces nada para eso. Ese es un estilo más pasivo. Y el basado en esquema, ojo aquí, porque se refiere a esquemas que son más bien mentales, es decir, a tu creencia o a tus pensamientos. Entonces ahí alguien podría pensar, algo basado en esquema podría ser no soy capaz o no, esto no va a resultar, ¿no? Estos pensamientos que a veces aparecen en los miedos anticipatorios, que es crearnos el escenario, el peor escenario posible, ¿no? Y pensar que no voy a poder, que no tengo las habilidades. Ese es un estilo de afrontamiento más bien basado en esquemas, ¿sí? ¿Cómo haces tú cuando enfrentas alguna situación más compleja o algún problema o en este caso un temor? ¿Lo enfrentas, lo evitas, te quedas paralizado o actuamos frente a una idea negativa? No, no voy a poder, ¿ya? Como esa. Otro análisis que te va a ayudar es de dónde viene este temor. Ya, en psicología ocupamos un concepto que es el locus de control interno y externo. Tiene que ver con cuando hablamos de desde dónde yo puedo incidir en lo que pasa, o más bien es la parte externa que incide en lo que pasa. El típico ejemplo de recibí una mala nota. Es culpa del profesor que no pasó bien la materia, la profesora no me tiene buena, como decíamos en otra sesión, o, o es más bien interno y decir, no, no es el mundo quien conspira contra mí, sino que yo no me preparé lo suficiente. Lo siento que me cuestan más estas habilidades en, no sé, matemáticas. Siento que requiero más ayuda en esto, me está costando entender la materia. Eso es un locus de control más interno, pero el externo es que yo visualizo que esto no tiene que ver conmigo, sino que con el resto. A veces es parcial, a veces tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo externo, a veces pueden combinar ambas, pero es bueno y es válido preguntarse, ¿no? ¿Cuánto control tengo yo de esto? Por ejemplo, la gratuidad. ¿Cuánto yo tengo control y poder sobre eso? Si más bien es algo que se designa en base a tu situación socioeconómica, que es muy difícil de cambiarla, ¿no? Entonces, ahí tal vez yo identifico que esto es más bien externo y que las soluciones van a estar más en lo externo. Pero en lo interno tiene que ver conmigo, ya cómo yo me tomo las cosas, cómo las interpreto, cómo las analizo, cómo voy superando ciertos desafíos. Y esto es muy valioso, ¿no? Sentir que en todo lo que nos pasa tenemos harto de ese control interno, son decisiones que hemos ido tomando. eh, Eso te va a ayudar también. Eh,
a ir preparándose, ¿cierto? Para hacer frente a situaciones. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Lo que yo les iba mencionando, ¿no? El tipo de temor, los estilos de afrontamiento y el locus de control. En base a eso, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? El que les decía yo, ¿no? No voy a poder con la exigencia de la universidad. Este sería un temor anticipatorio, todavía no me enfrento a eso. Estoy siendo exagerado, porque tal vez algunas cosas sí me van a generar más dificultad, pero fíjense que aquí hay un pensamiento global, como que si solo porque no me funcionan algunas cosas, yo voy a decir, nada me funciona, no voy a poder con la exigencia de la universidad. Pero la universidad también tiene asignaturas que tal vez van a ser menos exigentes, tal vez algunas van a ir en línea con tus intereses y habilidades y algunas sí te van a resultar más simples, otras van a tener que requerir mucho estudio tal vez, pero no se sabe. Entonces es anticipatorio y tal vez exagerado porque está generalizando, no voy a poder con nada en la universidad. ¿Depende de mí? Claro que sí. Estoy siendo pasivo, ¿cierto? No hago nada. O estoy creyendo que no voy a poder. Por lo tanto, tiene que ver con los pensamientos, ¿es cierto? Y desde ahí, ¿qué voy a hacer? No sé, prepararme en un preuniversitario, empezar a organizar mi tiempo, sentir a lo mejor, oye, tengo buenas habilidades sociales, tal vez cuando vaya a la universidad voy a tratar de hacer grupos de estudio, porque siento que aprendo mejor en grupo, ¿no? Entonces tú, conociéndote, buscas esas tareas solución, informarte, desarrollar hábitos de estudio, pedir ayuda. eh, a veces es algo tan simple como decir, oye, necesito ayuda en esto, eh, pero a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, poder pensarlo así te permite ver qué estrategias te pueden acomodar a ti mejor y cuáles tienes como desafío, ¿no? Y cuando el miedo es real, como el decir no obtuve la gratuidad, ¿ya? Esto no depende de ti, pero sí depende de ti cómo lo vas a afrontar, ¿ya? Como un estilo de afrontamiento activo. Buscar otras opciones de beca. Yo he sabido por estudiantes que en la municipalidad a veces ofrecen apoyo, ¿no? No es lo que siempre recomendamos porque significa endeudarte, pero es a veces la gran posibilidad que muchos tienen para estudiar, poder financiarse a través del crédito con aval del Estado. Hay estudiantes que han decidido trabajar un año. Son decisiones bien personales y sí son decisiones difíciles, ¿no? Pero hacer este estilo de afrontamiento activo significa que no te vas a quedar ahí, ¿no? Que vas a buscar la superación y en el fondo eh, esto va a cambiar, ¿no? La forma en que tú te planteas ante la vida, ¿no? Estas herramientas cambian la forma de ver aquello que te preocupe. Eh, Son parte del proceso, ¿cierto? Los temores pueden anticiparse y gestionarse, no determinan el futuro, pero sí pueden orientar a nuevas acciones, ¿ya? Eh, y estos esquemitas, miren, está bien como esquematizado paso a paso. No tiene que ser ese paso a paso, ¿ya? Ustedes pueden ser flexibles en su reflexión. Eh, y hablamos aquí de un tema bien académico, la transición hacia la universidad, ustedes pueden llevarlo hacia un trabajo, pero tiene que ver con la vida, porque muchas veces la vida también tiene que ver con enfrentar desafíos, con enfrentar ciertas situaciones que nos ponen nuestros propios pensamientos. eh, en cada etapa, ¿no? que vivimos van a suceder cosas así, incluso en lo cotidiano. ¿Ya? Por lo tanto, desde esta actividad hoy día pequeña, queremos que esto sirva para ustedes porque pensar las cosas, analizar, ¿cierto? Cómo estoy llevando ciertas situaciones que me generan ansiedad, preocupación, nos va a ir ayudando en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, ¿sí? No olviden que hay recursos, ¿cierto? Para pedir apoyo dentro de la universidad. Las relaciones sociales van a ser importantes, los contactos con los profesores, ¿no? Participar en actividades como esta u otras.
en donde ustedes tengan también actividades de esparcimiento, todas esas, y en las sesiones que vienen, ¿cierto? Cómo vamos a ir dando ciertas recomendaciones para ir haciendo esta transición siempre más exitosa, ¿sí? Oye, muchas gracias. eh, que tengan una excelente semana.